भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री विश्वभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই যে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Bueno, muchas gracias a los que están presentes y vamos a continuar con el tema. Dice el Gaudiya Vaishnava, a ver qué nos dice hoy Maharaj. Y vamos en el tema de Radha Ramananda, la conversación de Radha Ramananda. Dice así, 1.3 Radha Ramananda Samvad, la joya descubierta. Enfrente del Radha Dasyam, todas las metas humanas o los objetivos a realizar son simplemente insignificantes. Este Radha Dasyam, el nivel más excelso de la servidumbre o dasya que cualquier jiva pueda llegar a tener, ¿no? Es el único regalo de Sri Gauranga Mahaprabhu. Ahora, por compartir de una manera amplia, ¿no?, las glorias de este Rasamaya Dasya, el Radha Dasyam. El Señor ha preguntado ciertos aspectos a las orillas del río de Godavari al
reconocido Sri Ramananda Raya, quien de vuelta, por la gracia de Srimad Mahaprabhu, le pudo dar respuesta llenas de la esencia de todas las escrituras. Diferentes sadhanas nos llevan a diferentes direcciones en particular. Entonces, por la inspiración del Señor, Él le habló así en los detalles, en los intrincados detalles también de este Sadhya Sadhana Tattva. Sadhya Sadhana Tattva. Sadhya Sadhana Tattva significa, o podría llegar a traducir esto como la verdad detrás de los diferentes tipos de sadhanas, ¿no? Las metas como tal de estos, y aquellos que dan también la felicidad o que apuntan hacia la felicidad más elevada. Entonces estaban discutiendo, y Srila Ramananda Raya le habló a él acerca del Varnasrama, principalmente ofreciéndole así como todos los karmas por el placer del Señor, todas las actividades, el Jnana Misrita Bhakti, etc. También como la meta de la vida. Jnana Misrita Bhakti es conocimiento mezclado con Bhakti, con devoción. Por lo cual el Señor también dijo: vaya, todo esto es externo. Agikarha ara. Habla un poco más, profundiza, ¿no? Agekaha. Ahora, profundiza, quiero saber más, ¿no? Entonces dice, la razón detrás de esto es solo que por el Prema Bhakti, una jiva puede realmente obtener ese Prem Seva, ¿no? Rasamaya Dasya, el Prem Seva del Señor. Y últimamente lo más auspicioso puede venir así para su vida. Entonces, ¿a qué nivel este Prem Bhakti llega a su cenit en términos de disfrutar o de saborear el rasa? ¿A qué nivel este Prema Bhakti llega al cenit del disfrute o del degustar del rasa? Srimad Mahaprabhu deseaba oír todo esto, por lo cual Raya Ramananda, después de contarle acerca de este Dasya Bhakti, Raya Ramananda, después de hablar de este Dasya Bhakti, al final empieza él a mencionar acerca del Bhakti de Braja en términos de Sakya, Vatsalya y Madhura Rasa. Entonces, al oír esto, Sriman Mahaprabhu se volvió muy contento. No había en realidad límite para la felicidad de Sri Gaura. Aún así, las preguntas no habían sido del todo respondidas. Ella se encontraba contento. Y acerca de cuando oían acerca del Dasya, sí, acerca del Sadhya, ya estaban oyendo acerca del Sadhya, la meta que era básicamente Srestha Madhura Bhakti. Srestha Madhura Bhakti, la cúspide, ¿no? del Madhura Bhakti, de esa dulzura devocional a Krishna, de aquellas vaqueritas de Braja. Él llega a una conclusión, ¿no? Muy clara, hablando con Raya Ramananda. Entonces Radha Prema es esta joya más elevada, la joya cimera de todas las metas de la vida humana. Ok. Entonces, entre todas las formas del Prema que uno puede llegar a obtener, Radha Prema es lo más elevado. Radha Prema es la meta y asimismo el objetivo, aquello que uno obtiene también, lo más elevado que se puede obtener,
que cualquiera puede jamás llegar a obtener. Este es el Sadhya Shiromani Radha Prema. Sadhya Shiromani, la joya más elevada de los objetivos, de las metas propuestas por todos los Shrutis. Sadhya, Radha Prema. Sadhya Shiromani Radha Prema, por la misericordia sin causa de Srimati Radharani, nada más y solamente. Aquella que llena los corazones del todo, asimismo los corazones de las Manjaris, con ríos que desembocan completamente allí en el amor divino, que solamente ella puede llegar a disfrutar de alguna otra manera. Entonces podemos ver aquí como cita Krishnadas Kaviraj, el Chaitanya Charitamrita Maya Lila 898. Inara Madhye Radhara Premo Sadhya Shiromani Janara Mahima Sarva Shastrete Vakani. Sri Ramananda Rai estableció el Radha Prema como el Sadhya Shiromani, la meta, la joya suprema de todas las metas de la vida. Significa que es el objetivo más elevado que una jiva puede llegar a tener al hacer bhakti bhajan. Entonces, la verdad de esto ha sido explicado así ya. Radha Ramananda establece el Radha Prema como la meta y el objetivo más elevado de la vida. Sadhya Shiromani significa que es el objetivo más elevado que una jiva puede llegar a tener al hacer bhakti. Entonces esta verdad se explica así, de esta manera. No importa qué tan caído uno sea o degradado en la vida, todas las entidades vivientes tienen la libertad y la capacidad de adorar cualquier forma del Señor que desee, en cualquier raza en el que desee, pero el raza que se experimenta por los devotos del Señor Krishna es más grandioso que el raza que experimentan los devotos en Vaikunta. Aún así, hasta en Nitya Braya uno obtiene el rasa de acuerdo a el bhava, la emoción que le da allí a uno, ¿no? En particular, el que cada uno atienda. Entonces, los devotos en el Madhura Rasa también obtienen así el néctar más elevado. Y aquí está en negrilla, dice, por realizar sadhana. ¿Qué es lo que un sadhaka puede llegar a obtener por completo? Ok, entonces Radha Ramananda explica en detalle. Al realizar un tipo en particular de sadhana, práctica espiritual, un sadhaka, un practicante, puede realizarse en un rasa, dasa, por ejemplo, dasa, la servidumbre. Más elevado que esto en disfrute o en gusto, que el dasya es el sakya, la amistad, ¿no? El tú a tú. Esto quiere decir que él se puede volver un amigo saka del Señor, o más elevado también que este vatsalya, es el que en este contexto, al hacer el sadhana en particular, un sadhaka en particular puede servir al Señor, asimismo en afecto parental. Un sadhaka también puede servir al Señor en la dulzura, madhurya bhav, como una gopi, como una Braja Sundari, así como Lalita Visakha Adi Do, quiere decir, o todas sus asociadas.
Pero el punto aquí revolucionario que se está haciendo es que entonces la perfección más elevada, el Siddhi, también existe más allá que las gopis, por ejemplo, quienes sirven a Sri Krishna en un amor conyugal. Ahora se hace énfasis, es en el Radha Prema exclusivamente. Quiere decir que entonces por hacer este sadhana, un sadhaka puede servir al Señor como Sri Radha. Hay una gran énfasis aquí que dice no es así, porque ya lo habíamos citado y leído anteriormente. Adi Lila 4.96 dice Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Radha es la Purna Shakti y Krishna es Purna Shaktiman. Por lo tanto, no puede existir una segunda Radharani. Entonces, ¿cuál puede ser el significado o la conclusión de Raya Ramananda tal que Mahaprabhu en esta conversación llegaron a que el objetivo más elevado, el Sadhya Shiromani, es el Sri Radha Prema? Un practicante espiritual o sadhaka no puede volverse como Radharani, pero el sadhaka puede tener el mismo degustar que tiene Srimati Radharani en su relación con Krishna al hacer Manjari Bhav Sadhana. Un sadhaka puede servir a Srimati Radharani como las Nityasiddha Manjaris hacen, Rupa, etc., Rati. Srimati Radharani entonces considera las Manjaris no diferentes de ella misma. Por lo tanto, a raíz de su propio afecto y misericordia sin causa, todo lo que ella llega a experimentar y a degustar es transferido así a las Manjaris. Las Manjaris son Abhina Deha, Abhina Prana de Srimati Radharani. Son el mismo prana, aire vital, y así mismo el cuerpo. Eso significa que Radharani trata a las Manjaris de tú a tú, no diferente de ella misma, aunque el disfrute o el degustar allí de las Manjaris no es menor al que Srimati Radharani tiene. Este epítome del disfrute del ras es el regalo de Sriman Mahaprabhu, Anarpita Charin. En vez de una sola gota, una jiva puede llegar allí, en ella disfrutar del océano completo. Entonces el Radha Prema es el Sadhya Shiromani. Este puede ser obtenido por las jivas a través del Manjari Bhav y no a través del Gopi Bhav. Así como las gopis degustan una sola gota de ese néctar, de ese Ananda, Srimati Radharani llega a degustar el océano de la dulzura completamente, Madhurya Sindhu, este océano de néctar de Krishna, completamente. Es por esto que Mahaprabhu ha dicho Radhara Prema, como el Sadhya Shiromani. Radhara, Adara, es adoración, ¿no? Adara, Radhara Prema. Entonces el Sadhya Shiromani no era el Gopi Prema aún, que Radhara Prema, que Mahaprabhu desea que todo el universo obtenga, es obtenible por la Manjari, en Manjari Bhav, y no por Gopi Bhav. Por lo tanto, Srila Rupa Goswami ha dicho Anarpita Charin,
aquello que jamás había sido conocido o entregado antes, todo lo que es el Bhakti, aunque este Sakhi Bhav, el Gopi Bhav, que era también practicado anteriormente, por ejemplo, como por Mahatmas como Srila Bilva Mangal Thakur, Dandakaranya Rishis, etc., que aspiraban por el Gopi Bhav. Srimad Mahaprabhu inspira a Srila Ramananda Raya a hablar en las varias formas del Bhakti y que una jiva puede realizar, estableciendo así la supremacía del Radha Dasya. La meta más elevada y obtenible para las jivas. Este shloka del Chaitanya Charitamrita revela cómo uno puede llegar a obtener esto más elevado. Lo más elevado, el del Radha Prema, pues ha sido así concluido por el señor Gauranga mismo. Y en este shloka esa misma intención ha sido obtenida a través de este shloka y ha sido entregado mismo. Entonces, esta shloka dice todo aquello que los Gaudiya Vaishnavas deben llegar jamás, nunca a olvidar, ¿no? Deben tener que saber, lo cita 3 veces, que es la esencia. El capítulo 8 del Chaitanya Charitamrita da esta esencia de todas las verdades filosóficas en este shloka, y es la esencia del Gaudiya Vaishnavismo, la misma vida de todos los seguidores de Srimad Mahaprabhu. Y dice así: Ataeva Gopi Bhav Kari Angikar Ratridine Chinte Radha Krishna Ravihar Sida Dehe Chinte Kare Tahani Sevan Saki Bhave Paya Radha Krishna Racharan. Madhya Lila 8, 228, 229. Ata Eva, por lo tanto, acepta esta forma de Gopi Bhav. Ata Eva Gopi Bhav Kari Angikar. El Manjari Bhava, y así contempla la dulzura de los pasatiempos de Radha Krishna día y noche. Contémplalos en tu cuerpo espiritual y haz servicio vocacional a través del Manasi Seva, en meditación, así que con este Siddha Deha que se te es tuyo, y en esta manera vas a obtener los pies del loto de Sri Sri Radha Krishna. Saki Bhave Pai Radha Krishna Racharan. Cuando el devoto concibe de a sí mismo como una Braja Sundari y medita en este lila o pasatiempo trascendental de la dulzura de Radha Krishna, con los sentimientos y las emociones de las mismas manjaris como Nitya Siddha Rupa Rati Hari, en su propio y deliberado así por su guru, el Manjari Swarupa. Solamente un devoto entonces puede decirse que es un seguidor verdadero de Srimad Mahaprabhu. En conclusión, y Radha Ramananda también concluye esto a la luz del Gaudiya Vaishnavismo. Esto es lo que Srimad Mahaprabhu desea que todas las Kali Yuga Jivas hagan, haciendo este objetivo de la vida del Manjari Bhava como el objetivo de la vida de uno. Y entonces
también todo lo que tenga que ver con obtener eso quiere decir pensar día y noche profundamente acerca de los pasatiempos de Radha Krishna en el Manjari Swarupa que te entrega tu Guru, aquella Manjari. Es muy desilusionante ver que algunos devotos leyendo Raya Ramananda y la conversación con el Señor han estado perdiendo los puntos más importantes de esta conversación y de este punto esotérico que ellos logran allí, el cual Srimad Mahaprabhu está así intentando contarles a la humanidad entera de Kali Yuga. Aquellos que leen ello así esporádicamente viendo la conversación como esporádicamente fallan en llegar a entender esta conclusión tan profunda. Es un Siddhanta y es un principio revelado que no puede cambiarse, es universal, se revela y es porque es así, eterno. Ese Siddhanta que ellos logran en el Chaitanya Charitamrita se ha dicho: Ataeva kahi kichu kariño niguro bujive rasiko bhaktana bujive mura hridaye daraye ye chetana nitanando esava siddhante seipai beanando. Krishna Das Kaviraj explica aquí que la conclusión del Siddhanta más profundo, esta verdad confidencial que solamente aquellos Rasika Bhaktas puedan llegar a entender y no los mudas de mente cerrada, son aquellos que verdaderamente abrazan los pies o se mantienen a los pies de Nitai Gaura en sus corazones. Ellos son quienes en realidad experimentan, sin duda alguna, la felicidad más elevada al oír estas conclusiones. Esava siddhante seipai beando. Narottam Das Thakura también dice: Ei tattva jane jai parama uttamasei tora sangha karibo sarvata. El verso 97 del Prem Bhakti Chandrika. Aquel que entiende todos los siddhantas profundos es un parama rasika. Un saka debe mantenerse en la asociación de aquellos rasika bhaktas únicamente. A través de esta conversación, conocida como Raya Ramananda Samvad, Srimad Mahaprabhu le ha dicho y está diciendo, nos cuenta: pueden haber muchas metas en la vida para un devoto. Al hacer una práctica de sadhana particular, uno puede llegar también así a ser amigo del Señor. Al hacer también una práctica, un sadhana en particular, uno puede también ser un sirviente en dasya. Similarmente, a través de un sadhana, definitivamente uno puede llegar a volverse un Madhura Bhava Bhakta, un Bhakta con emociones de la dulzura, digámoslo así, en ese camino. Si los ojos de uno están fijos en el Sadhya Siromani, en el objetivo más elevado, el límite supremo, que hemos dicho que es el Radha Prema, entonces uno debe hacer sadhana estrictamente así, prescrito por esas mismas entidades que se conocen que son las Manjaris eternas, el Goswami Gan,
Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami, etc. Ellos son las manjaris eternas en Braja. Por lo tanto, ¿quién más? Pero los Goswamis pueden saber o pueden contar mejor de esto, cómo una jiva puede volverse una manjari. Entonces, Srimad Mahaprabhu ha empoderado a la manjari principal, Srila Rupa Goswami, a entregar este manjari bhava a todas las jivas en Kali Yuga. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swaya Rupa Kadamaya Dadati Swa Padantika, dice Srila Rupa Goswami. Ok, Srimad Mahaprabhu, entonces, felizmente, ¿no? En la conversación con Radha Ramananda, aceptó, estuvo de acuerdo con él al decir Prabhu kahe sadhya vastura avadi eihaya en el 8.196 del Madhya Lila, cuando Sri Ramananda habló acerca del Radha Dasya. Pero la misericordia de Srimati Radharani, este Sadhya Siromani, el objetivo, el cenit de cualquier meta que se pueda llegar a obtener, este Sri Radha Prema es transferido así a las manjaris, a sus manjaris. Por lo tanto, este se vuelve el rasa más elevado que pueda llegarse a experimentar. Parama Svadhyaya, Parama Asvadhya, Parama Asvadhya, Asvadana es como degustar. Parama Asvadhya es lo que se puede llegar a degustar, aquello que se puede llegar a degustar. Parama, lo supremo. Entonces, Parama Asvadhya, lo que se transfiere a las manjaris. Srila Prabodhananda Sarasvati ha dicho, esto es porque el Radha Dasya Utsava, Radha Dasya Utsava, el festival del Radha Dasya, básicamente, delight, vamos a mirar qué significa como prácticamente delight, que es el festival como de este degustar, ¿no? Pero qué linda esa palabra. Delight es como satisfactorio, deleitar, el deleite del festival del Radha Dasya. Sí, Srimati Radhika y servicio a ella. Servicio a ella básicamente ha hecho que todos los objetivos de la meta humana sean así, metas y prácticas insignificantes, ¿no? Ese fue el primer verso que leíamos, o así empezó Maharaj aclarando. Ajá. Entonces, Srimad Mahaprabhu se le conoce como Data Siromani. Antes que él, en la era previa al señor Chaitanya, a este mismo Madhura Krishna Bhakti, o el Krishna Bhakti dulce, se había entregado, pero en este Kali Yuga Srimad Mahaprabhu le está dando a las almas jivas encarnadas este regalo extraordinario
del Manjari Bab Sadhana. Muy bien. Entonces allí termina este tema. Básicamente es muy bueno, es un abrebocas también para ver la conversación entera, ¿no? Y llegar a leerla así mismo en el Chaitanya Charitamrita, porque en realidad se hablan de las metas humanas, de la vida humana, y eso le esclarece mucho también, ¿no? Básicamente a uno, también lo que está allí en la vida, digamos, de un sadhaka, a la mano, ¿no? De su diario vivir. Entonces nos da como el ímpetu para de pronto ir a interesarse un poco en esa conversación en detalle también, porque como lo cita él, hay gente que de pronto lo ha leído esporádicamente y nunca llegó a esta conclusión o no llegó a darse cuenta. Pero así como Mahaprabhu es un avatar chana, asimismo está oculto, ¿no? En un sentido, se le revela a quien lo busca, básicamente, y corresponde, tal cual Krishna dice en el Gita que él corresponde de acuerdo a la motivación de corresponder con él que tiene el devoto. Si alguien lo busca, a él lo encuentra. Sí, pero asimismo, ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo lo busca? ¿No? Esto es como importante saberlo. Entonces, digamos que este mismo capítulo continúa también 1.4 y 1.5 en un tema muy interesante. Ya después se vuelve un poco filosófico por tratar el tema de cómo es que le pasa, ¿no?, a la entidad que está condicionada aquí pueda llegar a desarrollar o a experimentar así en orden el cenit del rasa, del festival del deleite espiritual, ¿no? Entonces el tema es que desemboca el próximo texto, habla de que el Señor desea convertirse en una manjari, cosa que creo que son unas 2 hojitas. Podríamos continuar. Ok, entonces si de pronto hay algún comentario en relación a lo que leímos anteriormente. Bueno, básicamente creo que sí, como que desde allí ver esta conversación, qué interesante. Entonces vamos con el Señor desea ser una manjari. Esto, digamos que es un tema ya tabú se podría decir, pero no debe ser nada extraño aquí. Por ejemplo, dice y empieza así: Maharaj, Srimad Mahaprabhu tiene un deseo muy profundo de disfrutar del Manjari Bhav. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué es así? ¿Cómo así? ¿No? Es porque la posición más gloriosa de las manjaris en las que ellas están, ese servicio exclusivo a Kishori Radha. En el Nitya de Braja Lila, Nitya Braja Lila, Krishna ha expresado un deseo intenso de estar en la posición de una manjari también. Él ha rezado de esta manera, él ha hecho oraciones de esta manera. ¿Cuándo seré yo tan afortunado o afortunado de manera tan suficiente para servir a Radharani como las manjaris lo hacen?
él mismo. Entonces ha llenado o ha cumplido así la expectativa y este deseo tan profundo como Sri Gaura Sundar en el Nilachala Lila. Nilachala Lila es en Sanyas Lila, ¿no? Cuando él entra en Jagannath Puri. Entonces, a continuación vamos a ver unas instancias interesantes, pues aparte de varias que hay, ¿no?, en los pasatiempos de Braja, en donde Sri Krishna deseó esto de esta manera. Las glorias del Manjari Bhav no pueden ser explicadas del todo en palabras, solo se pueden dar indicaciones. Manjari Bhav es tan mágico y tan maravilloso y tan disfrutable que no solamente las manjaris desean hacer servicio a los pies del loto de Srimati Radharani, sino también él, Akila Rasamrita Sindhu, Aptakama, Bhagavan Sri Krishna mismo lo deseó así. Akila Rasamrita Sindhu, el océano ilimitado de rasa, del néctar del ras, del gusto del amor. Entonces, después de disfrutar los pasatiempos amorosos con Sri Krishna, Sri Radhika orgullosamente le ordena a él que la vista de nuevo. Enfrente de sus amigas, las manjaris, antes de que ellas, las manjaris, se dieran cuenta, no, sus amigas, perdón, girlfriends en general, sus amigas, ella le ordena a Krishna que haga esto, y mucho antes de que alguien se dé cuenta, como sus amigas, de que ellos habían hecho el amor y fuera a ridiculizarle. Entonces una manjari, expertamente en el servicio a Sri Yugal, trae todos los ítems para de nuevo arreglarla. Srimati le ordena a Sri Krishna: por favor, arréglame los pies, que tengo el lac rojito, se le ha corrido, ¿sí? Entonces, por favor, vuélveme a poner en los pies el lac. Krishna pone el pie del loto de Radharani en su pecho y empieza así entonces a hacer seva. La manjari trae el cepillito y una tacita con el líquido. Nagara, que es Krishna, manteniendo este cepillito, y la manjari manteniendo el tarrito, el líquido. Nagar, Krishna, se pierde. Así, mientras él está viendo los pies y la belleza tan hermosa de Radharani en los deditos de Radharani, pierde todo sentido. A veces los pone en su pecho, mientras las lágrimas le fluyen de sus ojos. Srimati entonces de manera nerviosa le dice: ¿qué estás haciendo? Ponme el lac, rápido, ya vienen. Las manos de Krishna le tiemblan de éxtasis.
Swamini Radhika sonríe un poco y le dice a la Manjari: él no lo puede hacer, hazlo rápido. Así que la Manjari, con mucho cuidado, mueve a Krishna y le dice: Shama, muévete por favor, tú no puedes hacer esto. Y dice, y piensa así: ¿cuándo podré hacerlo? Servirla como una Manjari. Entonces Krishna, llenos de deseo de servir los pies del loto de Radharani, en realidad él mantiene ese deseo y muy profundo en su corazón, llegar capaz de servir a Sri Radha, y así un deseo incontrolable de ser como una Manjari nace en el corazón de Krishna, el Señor Supremo. Y empieza así a pensar: ¿cómo puedo yo ser tan cualificado como una Manjari? ¿Cómo podré llegar a servirle los pies de loto de Sri Radha de esa manera? En este humor, aquel que controla al amante, el Swadhina Bhartrika, Sri Radha le ordena a Sri Krishna que por favor la vista completamente. Nagar Shekhar está sobrecogido cuando él ve la dulzura de Srimati Radharani en todo su cuerpo, y empieza a dibujar pinturas de hojas en el hermoso cuerpo de Radharani. Como las Manjaris lo hacen todos los días, con un fluido fragante, pero sus manos tiemblan, su cuerpo está lleno de éxtasis y sus vellos de punta. Viendo esta condición, Kishoriji entonces vuelve y le dice a la Manjari: por favor, vísteme rápidamente. Mi amante está por fuera de su cabeza, de su mente, o sea, está completamente llevado. Perdió la cabeza. Él no puede hacer esto más, ya no puede hacer nada más. Entonces los Manjaris empiezan a hacer este seva muy dulcemente, de manera muy perfecta y sin esfuerzo. Al ver esto, entonces Krishna piensa: ¿cuándo entonces seré yo cualificado? ¿Cuándo? ¿Qué tan descualificado soy para hacer esto? Yo seré bendito si puedo llegar a obtener la fortuna y la posición de una de estas Manjaris. Las sirvientes meneales expertamente dibujan las imágenes en filas e hileras de hojas en varios lugares del cuerpo divino de Srimati Radharani, mientras que Krishna desea tener ese servicio de manera muy intensa. En otra instancia, un día, mientras el Rasa danza, la danza del Rasa Lila, Krishna, mientras toca su flauta y baila, ¿no? Swamiji tiene allí en su tobillo una campanilla, ¿no?
se llama como un brazalete del tobillo, ¿no? Esos que suenan. Y ese mismo, cuando se le cae, entonces, ese mismo cuando suena, en realidad realza la belleza de la canción de Krishna en su flauta. Pero ahora Krishna ya deja de oír esas campanitas en los pies de Radhika. Y así en la pericia del baile, Krishna vuelve y le pone de vuelta en los tobillos de Radhika, sin que nadie lo haya visto. Pero él piensa para él mismo y siente: en realidad no he sido capaz de servir a Radhika profundamente y con tanto afecto como lo hacen las Manjaris. Entonces es el servicio de las Manjaris a Srimati Radharani que es el máximo y más perfecto y el más dulce de todos, porque Srimad Mahaprabhu, por esta misma razón, el descenso del Señor más emocional de todos desarrolló el deseo de probar la dulzura de las Manjaris. Esto es el servicio de las Manjaris. En Jagannath Puri él estaba allí, aún después de llegar a saborear esa dulzura del Radha Bhava. Si él venía a absorberse en Radha Bhava, el fruto fue esta conclusión, cuando él lo logra. Por eso, de esta manera, hay muchas instancias en donde el Señor Supremo mismo desesperadamente desea ser una Manjari de Srimati Radharani. Solo hemos mencionado una gota de este océano de atracción que tiene Sri Krishna, llegar a servir a Srimati Radharani así como una Manjari. Los deseos de Krishna en Braja han sido cumplidos como en la forma del Señor Gauranga, en el cual Krishna, como el Señor Gaura, disfrutó del Manjari Bhava también. Bueno, y ahí termina el capítulo, pero el siguiente se llama tal cual la instancia en que Mahaprabhu está. ¿Cómo vamos a identificar en qué momento Mahaprabhu en realidad entra, ¿no?, a disfrutar o empieza a tener la perspectiva ya como experiencia de lo que es servir a Radharani? Y vimos como Krishna lo manifestaba, ese deseo, ¿no? Como que quedó eso en un tesorito, todos los deseos más profundos en el corazón de Krishna en Braja, quedó eso como un tesorito consignado, y en la forma de Mahaprabhu él abre el tesorito y son las Manjaris quienes están distribuyendo lo que hay en el tesorito, por ejemplo, y Rupa Goswami empieza, entonces él abre el tesorito y Rupa empieza a distribuirlo, y los Goswamis, y cuando él encuentra la joya, digámoslo así, ¿no? Es como la metáfora de lo que le está pasando allí, porque la conversación del primer capítulo decía el día de hoy de Radha Ramananda es descubriendo la joya. Entonces ellos van hablando las metas de la vida humana hasta que logran, a la luz de los Vedas, apuntar Radha Dasyam, ¿no? Y lo revelan. Entonces esa era como la joya, y Mahaprabhu digamos que
va ahora en los capítulos subsiguientes que vamos a ver, seguir leyendo. Él va entonces a tener ¿no? la experiencia del Manjari Bhav, lo va a expresar en esa forma. Después vamos a ver que él también desea volver luego, ¿no? Y ahí viene pues la hermosa línea de el Nityananda Vamsa como tal, ¿no? La Nityananda Vamsa como tal, que es el Virachandra. Mahaprabhu, cuando envía a casarse a Nityananda, también le dice que quiere ir a su casa a hacer vayan, quiere volver y quiere estar ahí. Entonces él nace como hijo de Nitai Vasudha, ¿no? Y se inicia en la vida espiritual por su otra hermana, Janava, es quien le da Diksha. Entonces ahí se forma la Vamsa de Nityananda, y era como también el deseo del Señor, porque hubiera, ¿no? La orden de Grihasta, que son los líderes, digamos, en la sociedad védica, son los pies, pues que Mahaprabhu quería que Nityananda liderara la sociedad, porque él ya había tomado renuncia, ya estaba absorto ya entonces en Jagannath Puri, profundizando en esto, ¿no? En su corazón. Entonces básicamente en ese contexto, ¿no? Vemos así, ¿no? La conclusión tan interesante, ¿no? Que es básicamente ahí ya estamos hablando no de un movimiento, no de una misión de prédica, o no de, no sé, un espíritu evangelista, o las intenciones que por buenas, ¿cierto?, han sido como un alcance en esto. Aún así, es esto lo que necesitamos tener muy claro, ¿no? Y decía él ahí, uno no debe olvidar jamás estos versos tan esenciales. Y no sé, hay unos muy claves, digámoslo así, ¿no? Que están apuntando la joya y que salen de ahí también. Son como ellos distribuyendo, ¿no? Los Goswamis, Goswami Gan, no es el mismo Manjari Gan, y Manjari Gan también distribuye servicios a Radha Krishna, ¿no? Se puede ver ellos que están haciendo entonces allí en el lila. Entonces es oír de ellos lo que hay que hacer, leerlos a ellos, ¿no? Entender las conversaciones que ellos tienen, porque se tienen también comentarios de sus libros que ellos consignaron. Entonces el otro viene a la luz de ese mismo Bhav, ¿no? De ese Madhurya, Bhava, Bhakti, ¿verdad? Que ellos compilan y consignan y comparten allí, y empiezan y siguen comentándolo. Entonces es muy bonito eso, que estamos, por ejemplo, eso, citando versos que apuntan ese objetivo. Y este texto, ¿no?, de Sachinanda Maharaj tiene ese objetivo de dejar muy claro algo de una manera también fácilmente asequible, porque se podrán ver si de pronto hay una conversación entre los vedantistas o algo así que pueden tener. Es que interesante el contexto, Mahaprabhu hablando con Radha Ramananda, ¿no? Uno de esos ejemplos, a revelaciones, ¿no?, del Siddhanta, del Tattva, y empiezan a considerar toda la luz de lo que han, pues, en la cultura, ¿no?, cultivado, y sale a flor, ¿no?, esta joya de el Radha Prima. Y qué bonito, y veníamos hablando, y es básicamente lo que quería hacer énfasis también hoy a Sachinanda Maharaj, también por la gloria de su Guru, por supuesto, Srinatha Das Babaji Maharaj. Entonces, ¿qué les pareció? Que esclarece bastante, hermano,
lo que es el servicio de las manjari, de la misma forma lo que finalmente Krishna desea, que es servir a Radha como una manjari, y que eso lo consigue a través de Mahaprabhu. Esto fue por lo menos lo que me quedó más claro, más pendiente de todo lo que comentaste hace un rato. Claro, súper. Bueno, digamos que lo que él hace énfasis, eso siento que te estás adelantando a lo que va a ser el próximo kata o la próxima lectura también. Sí, que es interesante porque sí, desemboca, es como que, ¿y qué pasó entonces, no? ¿Y qué pasó entonces? Pero, un momento, él hace, ¿no?, el énfasis, esto pasa, por lo tanto, eso de allá también va a pasar, ¿cierto? Que es lo que hace ese énfasis también, Mukunda, que sí, vamos a ver eso, por ejemplo, él lo manifiesta en cuando ya expresa el éxtasis a un nivel, ¿no?, de los hasta sátvika bhavas. Entonces Mahaprabhu lloraba ríos de lágrimas, era una cosa impresionante. También se le desprendían todas las articulaciones en el océano de éxtasis que entró y se vio envuelto ya, ¿no?, en la parte final ya de sus años de su vida en esta forma. Entonces es interesante que es en realidad todo el lila lo que es importante, ¿no? Y como puntos van saliendo, y como dicen allí también Maharaj lo explica, no se puede dar esto en palabra nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? No es solo un tema así de hablar y ya, sino si recuerdan, como menciona, es que es bien importante. No se puede describir esto, es un océano ilimitado, no se puede llegar a, ¿no?, consignar en algunas palabras nomás, pero como tal se dan vislumbres, ¿no? ¿Y qué son esos vislumbres, no? La prueba, una prueba, ¿no? Y entonces empieza a gestar en el sadhaka, que empieza a oír y a practicar y a, ¿no?, Sravan, Kirtan, Smaran, recordar y así. Ese gusto. Entonces un poquito y uy, ¿qué fue? Uy, qué rico, no sé, algo pasa, ¿qué es eso? Y entonces algo, ¿no?, como si fuera un postre así, quiero más, o por el estilo. Entonces empieza a cultivar el deseo intenso en el corazón y la persona empieza ya a adentrarse en experiencia propia. Entonces ahí él menciona que eso ya llega a la etapa en la que la persona puede recibir la misericordia completamente, y mencionó el Swarupa que viene por Parampara, y eso también, digamos que corresponde, ¿no?, de hecho, allí con lo que se habla, que como vemos de pronto en este contexto es chévere ponerlo así, a Virachandra, los pasatiempos de él, y cómo él recibe la bendición de su madre, su tía Janava, y ahí viene también el Sudha Pranali, que practican y que reciben desde entonces todos los sadhakas, ¿no? Y así, digamos que hay etapas, no es solo blanco y negro, como que todo el mundo tiene también que corresponderle, ¿no?, desde cualquier punto diferente que se encuentre, cada quien es muy, pero por lo menos, digámoslo así, singularmente, todo el mundo concluye a la luz del Siddhanta, digamos, que tal cual, eso es el deseo intenso de Gauriya, ¿no?, adentrarse en ese servicio a Radharani, algo que Krishna no puede hacer, por ejemplo. ¿Qué es lo que Krishna no puede hacer en servicio a Radharani? Sí, como que Radharani es manifestación del amor supremo,
en un aspecto que Krishna quería disfrutar, ¿no? Por fuera de él, es decir, cuando él es uno, lo que decía por ejemplo ahorita Madre Dina, que tan preciso es, ¿no? Son el mismo, sí, pero él se separa en dos por algo, ¿no? Que es que él quiere degustar, ¿no? Degustar un poco más y más y más. El rasa, el prema rasa. El prema rasa es ese disfrute trascendental en el que cae, ese éxtasis de amor, sí, que lo conmueve tanto. Y cada aspecto de Radharani es eso, ¿no? Entonces él ve los deditos de los pies del otro tan hermosos y se derrite y no se puede contener y llora y entonces el afán del lila, que rápido, ¿no? Y todo esto son también alimento para el rasa y son estímulos, se llaman, del rasa. Y ahora Rupa también va a hablar de todo eso en el Ujjvala Nilamani. Por ejemplo, alambans o cosas por el estilo. Si vas por Govardhan y de pronto están los loritos, algo piensas, ¿no? Ves a los loritos por Govardhan, los loritos por ahí, y vas caminando, de pronto saca Rupa y haciendo yapa y eso te lleva ya a algún momento en que el lorito, ¿no? Entonces empieza el Govinda Lilamrita, empieza hablando de unos loritos. Entonces empieza a entrar en la meditación con los loritos que están hablando y empiezan a hablar duro para que se despierte Radha y Krishna, que estaban dormidos ya del juego del amor toda la noche. Entonces la meditación, ¿y cómo puede entrar en la meditación? Un sadhaka. Y allí viene hablando del Maharaj, ¿no? Que su guru también le da la entrada allí, ¿no? Y es importante, imperativo. ¿Qué tan imperativo es saber también tener clara la propia identidad del ser, ¿no? Para no perder como el sentido del propio ser, ¿no? A la luz de ese servicio a Krishna. Entonces se ha ido revelando Nityananda Prabhu mismo, aquel que es todas las parafernalia del señor Gauranga y del señor Krishna. Él es de quien se expande todo, Nitai, ¿no? Veíamos en la canción que nos compartía Vaishnavi también ahorita, que él mismo es todo lo que representa allí el Nikunja del Mani Manjari. Mani Manjari es un Nikunja lleno de joyas, decorado con joyas y hecho de joyas, por decir que es el Nikunja también muy especial, que es el cual pertenece así a la hermana de Radharani. Ella lo manifiesta, ella misma manifiesta, es ella, Nitai Sankarsani. En el Radha Krishna Lila es mujer, es Saki Manjari. No es una Manjari, pero hace servicios de Manjari. No es una Saki, pero hace servicios de Saki a Krishna. Sí, es una posición única, solo es Nitai. Nitai también así, entonces lo ha revelado. Y es muy claro aquí, digamos, entre nos, en la línea de Nityananda, cuál es el camino del Raga Bhakti. Y así mismo está vivo. Entonces Maharaj quiere como traer a la luz, a la atención pública, ¿no? Pero nos da hints, que es como a veces se dice, ¿no? Hints son clavecitas, como pistas, ¿no? Entonces en el lila a veces se hablan es como con las cejas, con los ojos, así, con las miradas entre las manjaris. Y tráigame acá y lleva esto y están en el seva, ¿no? O qué está pasando, nomás con algunas miradas de esos labios ya se dan cuenta de
lo que está pasando, por ejemplo, en los corazones de Radha Krishna, y entre ellas también se miran y ya saben, están todas conectadísimas, ¿no? Y entonces son solo necesarios lo que oímos acá. No se puede escribir ese Bhav completamente en palabras. Entonces vienen las clavecitas, hints. Entonces hints, hasta las miradas así o los gestos, ¿sí? Entre ellas para hacer el seva también son hints. ¿Me va a entender? Son como, voy a traducir la palabra porque entonces son claves, digámoslo así, son pistas, a través de pistas, o también traduce consejos, pero es más, son pistas, insinuaciones, ¿no? Indicaciones sutiles y llenas de raza también. Entonces esas son las indicaciones de los Goswamis que nos han dado también. Podemos ver así, ¿no? Poéticamente es esta meditación, y lo importante pues es como recalcarlo siempre, ¿no? Para entrar en el Bhav, entrar en la mentalidad ideal para servir a la deidad y para hacer todo el día a día, tener muy presente. Pero uno no está sirviendo a la deidad todo el día llorando con los ojos aguados o qué sé yo, no, es algo que viene por la gracia también de los devotos y del Guru Parampara, y es un regalo, como dice ahí, es un regalo. Samar Payitum Unato Jwala Rasas, no es Rupa diciendo, abriendo el regalo, el tesoro, diciendo esto que él está entregando. Mahaprabhu le pregunta a Rupa también, ¿usted cómo está escribiendo todo tan impresionante? Y o sea, estos versos hablan de mí, y ni siquiera yo puedo hablar de mí así. Y él dice como eso fue porque usted me mostró quién era usted o algo así, ¿no? Y me dio la mercy. Es por tu gracia, yo no puedo hacer nada, y es así. Entonces Samar Payitum, él vino a entregarlo. Unato Jwala, raza, el raza de Unato Jwala, el más brillante. El raza más brillante de todos es el Unato Jwala, raza Swabhakti Sriya, del tesoro de su propio amor. Sriyam, el tesoro, es ese corazón de Radharani. Todo lo que tenga que ver con eso en relación, pues es parte del tesoro, descubriendo la joya, ¿no? Decía la conversación. Y entonces nos queda re claro allí. Bueno, es interesante de pronto ponerlo ahí en contexto, que ir a profundizar en esa conversación es bien ideal, porque también te va a aclarar todo, ¿no? Es como tener en presente que no se vuelva tampoco como algo sentimental o sí, como fanático o algo así. Es muy buena tenerla presente. Digamos que el contexto de Srila Prabhupada Goswami Prabhupada también tiene un libro y un comentario grande de esa conversación, porque salen muchos puntos muy importantes que no hay que escatimarlos. No es por decir echar de lado esa conversación porque ya dijeron que Radha Dasyam, entonces ya nos cerramos, ¿no? Pero tampoco hay que perder eso claro de vista, ¿no? El objetivo, al entender todos los demás objetivos que hay en la vida, porque teniendo presente ese, pues los demás parecen insignificantes, decía, ¿no? Sí, parecen insignificantes, pero tenemos una vida humana, ¿no? Y es como que está muy bien tener ese muy claro, el principal y el mismo que arrastra a los demás, pero también tenemos cosas que hacer acá, y eso, ¿te imaginas uno de pronto hablando de algo en el trabajo y no sé, como caer en un bhav o algo así incontenible? Pues en realidad el seva lo ha hecho también todo más fácil, ¿no? Y entonces las manjaris son las que están expandiendo ese seva entre ellas,
Krishna ya hizo lo que tenía que hacer, él ya, ¿no? Y ahora, ¿a quién le queda el trabajo, el servicio? A las manjaris que han de venir, ¿no? A servir o a experimentar y a profundizar en la manifestación más estática del amor puro. Me gustaría oírlos también. No hay mucho para opinar. O es demasiado. Sí, queda uno así. Bueno, pero ¿qué se trata de entrar a profundizar en el degustar raza espiritual? También las manjaris son muy, ¿cómo se diría? En su inocencia. Las manjaris en su inocencia. ¿Cómo se dice cuando alguien es como apenado? Como que le da pena y ¿no? Se intimida muy fácil de pronto y eso. Se me escapa la palabra. ¿Vergonzoso? Tímido. Son muy tímidas. También son muy tímidas, ¿no? Pero cuando se trata del servicio Radharani son un chiche. O sea, no le puedes interrumpir el servicio a una manjari, ¿me entiendes? No, cosas por el estilo. Como Krishna de pronto queriéndoselas, no sé, son sacar a Radharani, por decirlo así, y ellas se le puede parar una manjari enfrente de Krishna a decirle que no. ¿Me va a entender? Y Krishna le toca aceptarlo. O sea, como que, uy, ok, ¿no? Qué pena. Y cosas por el estilo, ¿no? Mientras que otras gopis pues ya están ahí derretidas y él ni siquiera ha hecho un alcance. Es una de mis metas. Llegar a ser manjari para plantarme de a Krishna y decirle ¡no! Claro. Muy casta. ¡No! Y eso porque son pues... Es imposible como estaba en la tierra. A saber ahora. No. Esos somos también nosotros, ¿no? No solamente él. La relación con él es interesante. Eso va a hablar y eso va a decir mucho también, ¿no? A un devoto. De pronto, en su experiencia, hasta llegar a profundizar en ese bhav con Krishna, es como que, ¿por qué nunca me respondía? De pronto, no sé, no era como que no tenía como una facilidad. Sí, era natural y lo que fuera, pero la comunión interna, como que la correspondencia es muy distinta. Tú le puedes orar a Krishna, obviamente, ¿sí? Pero cuando veníamos de pronto de otros contextos o trasfondos, ¿no? En relación a la conciencia de Krishna y etcétera, eso puede decir mucho también de la experiencia de un practicante, ¿no? Que ve, ¿por qué con Krishna no me funcionaron las cosas directamente? Es que hacía falta lo más esencial, el ingrediente más clave, ¿no? La revelación más actual del Señor, el disfrute más elevado que aparece oculto, y todo esto. Y obviamente mi experiencia al profundizar allí, ¿no? Y de pronto era casi que imposible al encontrarte con una puerta de una institución o qué sé yo, no sé, por decirlo de alguna manera. Pero claro, entonces Krishna ya hizo lo que podía hacer y lo que hizo, entonces ya no es como de su completo dominio, podríamos decirlo, exclusivo, sino que ahora está en manos de servicio a Radharani
de Srimati Radharani, el expandir las glorias, el hacer Manjari Seva, ¿no? En que los Gaurías también profundicen y desarrollen más rapto divino hacia servicio a Srimati Radharani, dándose cuenta de que es eso a la luz de la conciencia de Krishna, por ejemplo. Entonces Krishna pierde el sentido, entra en muchos éxtasis en donde aparentemente no puede continuar. Entonces después su misión es contemplar lo que ellas hacen, ¿no? Y le toca ahí cualificarse, digámoslo así, desde ese nivel. Y acá quién, bueno, la cualificación va a ir creciendo, siento yo que a la medida que uno va degustando cada vez más, ¿cierto? Es como consecuencia, como una concomitante, ¿no? El hecho que uno va degustando esto y de pronto va creciendo ese interés por naturaleza de profundizar y de profundizar hasta que el rapto lo lleva a tal punto, ¿no? En la experiencia en la que ya el sadhaka le toca es esperar la mercy, así como implorarla, y puede hasta llegar a salirse del corazón pues por rogar por ella, ¿no? La misericordia. Entonces haciendo el envase del corazón cada vez más y más propicio, como que toca irlo afinando y ecualizar ese bhav, ¿no? Entenderlo, estudiarlo, y de pronto el corazón se alinea, y en todo eso pueden pasar varias cosas en el camino del bhakti, ¿cierto? Y ahí va a hablar, por ejemplo, Vishwanath Chakravarti cuando explica Madhurya Kadambini, una nube muy dulce, la tormenta de esa nube cargada de dulzura que pueda ocurrirle a uno. Por ejemplo, como sadhaka, si lo lees te va a explicar todas las etapas que va sucediendo, dónde, cómo y de qué manera son los anartas que suceden y que se tienen, y que el sadhaka cómo puede ir así ecualizando también en su experiencia práctica, ¿no? Del vayan, sadhana bhakti vayan, sadhana madhurya bhakti vayan, y así en Madhurya Kadambini. Entonces él pone todo muy claro, ¿no? Que por ejemplo se empieza con Sraddha, la fe, y allí en ese camino entonces Sadhu Sangha, hay asociación con sadhus, la misma luz, mismo interés, quizá no tanto, pero sí, la asociación con esas grandes almas. Decía allí que exclusivamente le interesa el Rasika Bhakti, el Rasa Bhakti, por ejemplo, entonces puede empezar a ecualizar también quienes pueden, ¿no?, entablar esa asociación con uno, quienes pueden hablar de lo mismo, y todo eso ya es más específico. Y bueno, Sadhu Sangha, entonces Vajana Kriya es la iniciación, en el sentido en que la persona ya está situada en el camino del Vajan, ¿no? Antes pues, Sraddha, Sadhu Sangha, de pronto no está muy claro en ese contexto aún, pero va a revelarse en Vajana Kriya. Quien le da una iniciación es el camino que te va a dar. Entonces se sigue el camino del Guru ya en ese Kriya, ¿no?, haciendo las actividades devocionales que te da el Guru.
te muestra el camino, los medios y la meta. Entonces en esa luz Vajana Kriya, entonces así después Anartha Nivritti, después de iniciarse empieza uno entonces a expiar los anartas del corazón diligentemente, cuidando la planta del bhakti que sembró el guru, ¿no? Allí con el mantra, la iniciación, etcétera. Y bueno, ahí nace esa plantica, ¿no? Y entonces ahí describe Vishwanath como las dos primeras hojitas, que se llama Subhada, todo lo auspicioso que pueda venir a raíz de hacer servicio devocional. Y la otra se llama se me escapa, porque es importante, porque se las voy a conseguir. Es en realidad lo inauspicioso, ¿sí? Porque salen también muchas cosas inauspiciosas. Y pues es lo más diligente es aprender todo eso, ¿no? Porque entonces en que estamos haciendo vida social y eso, pues no tenemos tiempo para salir de Maya también, aunque esa no es la motivación, sino desarrollar Prema Bhakti, que no hay otra manera de salir de Maya. Entonces aquí dice Klesagni, ok, Klesagni, ¿no? El fuego de las kleshas, todas las designaciones, podríamos decir, ¿no? Entonces el fuego de la designación y todo el auspicio allí en el Anartha Nivritti, en la Vajana Kriya, ¿no? Nace Vajana Kriya, entonces la semilla y las dos primeras hojas son Klesagni y Subhada, ¿ok? Y de las dos primeras hojas, las partes internas se llaman Raga y las partes externas se llaman Vaidhi. Y el Vaidhi son las injunciones, el método externo, ¿no? Se podría decir, o las reglas, las instrucciones, digamos, paso a paso y eso, Vaidhi. Pero internamente se escribe que es la parte interna de las hojas que nacen, ¿no? De esa semillita, porque entonces tiene otra característica. Aquí afuera es carrasposo ese camino, digámoslo así, debajo de las hojas el Vaidhi es como árido, no tiene como mucho Bhav, ¿no? Sí hay Bhav, pero entonces es el de Raga. Internamente esas hojas son suaves, es un camino del Raga tierno, ¿no? Y lo describe él también así poéticamente a la luz de qué es esta planta del Bhakti. Entonces, y así, ¿no? Paso a paso a Anartha Nivritti, de pronto ya después de Anartha Nivritti se desarrolla el gusto. Entonces ahí viene el punto que estábamos hablando, que es el Ruchi, ¿no? Este gusto por oír de Radharani o de Radhadasyam o de Mahaprabhu y los Goswamis. Ahí hay algo que se revela también con indicaciones un poco, digámoslo así, en secreto, se podría decir. Pero es como cuando te cuentan una parábola que no te hablan explícito, sino que te hablan con parábola, ¿no? Con alusión a las cosas, y eso ahí se guarda ese conocimiento y está consignado, digámoslo así, ¿no? Entonces son dichos que aparentemente no son explícitos diciendo, oiga, ¿no? Esto o lo otro, sino que traen una retahíla, ¿no? Y lo vuelven más dulces y se vuelven como más interesantes. Entonces eso es parte también, ¿no? Indica como exclusividad, digamos, en las métricas o en la poesía o en la prosa que se maneja con los Goswamis y en la tradición. Entonces, pues oír, imagínense a Mahaprabhu hablando bengalí o algo así, qué belleza. No sé, hay varias ideas, pero me gusta también como ver cómo también nos sucede, ¿no? Entonces, Ruchi
y después del ruchi, cuando se genera gusto por eso, entonces se genera el apego. Esa sakti, el apego por este rasa, después empieza a entrar más y más, ¿no?, en el camino del prema, hacia el prema, que desemboca en bhava, prema. Ok, pues básicamente es como se ha explicado allí. Y si tienen algún otro comentario, de pronto a la luz de nuestra experiencia, compartir algo. El deseo. Jai Sri Radhe. Ya Sri Radhe, hermano. Radhe, a ustedes, gracias. Una vez más. Lo dejamos con esta última, que aparece una máxima así subrayada de lo que quedamos para empezar el siguiente capítulo, y dice que es Sri Krishna quien se encuentra tan lleno de deseo o tan deseoso de servir a los pies del loto de Srimati Radharani, que él profundamente desea llegar a servir como lo hace una manjari para servir a Radharani de esa manera. Y entonces un deseo incontrolable de ser una de ellas surge dentro del corazón de Krishna, el Señor Supremo. Jai Nitai. Nitai, Jai. O sea, sí, Sri Krishna quiere ser manjari, ¿qué queda para nosotros? Y él no puede. Krishna ya no puede. Qué exclusivo es el manjari seva. Si es lo máximo que una jiva puede lograr a nivel espiritual, en relación a los humores trascendentales del amor por el Señor. ¿Cuáles son las kinkari? ¿Por qué? Todos los que sirven. Kinkari como es una manera de servir un poco como con intimidad o con un tipo de, se llama kinkar, hacer eso, kinkar, y aquel que lo hace es el kinkari, ¿no? Pero en el aspecto, por ejemplo, que puede llegar a tener, ¿no?, como una sirviente menial, que decíamos maid servant, ¿no?, como las personas que atienden en la corte, ¿no?, un ejemplo. La princesa también tiene muchos tipos de cortesanas, por decirlo así, y entonces hay muchos tipos de servicio a ella. Y el que hace de pronto un servicio menial no es que hace un servicio más íntimo de hacerle flores o algo así en el cuerpo de ella, o hojas, sino de pronto está solamente limpiar por ahí donde va pasando o cosas por el estilo. Entonces eso es hacer kinkar, la kinkari, entonces es ella. Kama tiene la mano arriba. Sí, en los libros del Prabhupada Goswami, él explica de que una manjari recibe, digamos, órdenes, vamos a decirlo de esa forma, con las miradas de Radharani, ¿no? Sí, las de indicaciones. La Kinkari adelanta qué es lo que va a necesitar Radha Krishna, que ni siquiera necesita ser ordenada de ninguna forma. O sea, ya de antemano, o sea, como que ya tiene ya ese sentimiento y sabe lo que va a necesitar Radharani o Radha Krishna antes de que realmente se lo indique tanto a Radharani como
Ok. una meditation y otro manjar. Se entiende, claro. Ok, sí, de hecho, qué interesante que lo mencionas, ¿no? Como Prabhu también aclarando esto aquí, es que, ejemplo, cuando hablábamos de cómo Krishna logra poner de vuelta, ¿no? Esto, la campanita en los pies de Radharani sin que nadie lo note. Pues ahí yo recuerdo, digamos, en una instancia por el estilo también se menciona estas campanitas de Radharani en otro contexto, y ejemplo, una Manjari también puede llegar a lograr eso, ¿no? Él, como dice, ¿qué tanto afecto hay en el servicio de una Manjari? Yo lo hice y ¿qué? ¿Sí? O sea, no es lo mismo. Se da cuenta él que no es lo mismo. Y asimismo una Manjari va a hacer ese mismo servicio de poner otra vez de vuelta lo que se le cayó el pie a Radharani. Y vamos a ver la diferencia cuando ya lo hace sin que nadie lo note. Entonces es interesante profundizar, ¿no? Ella es una Kinkari en ese sentido, como lo pones, ¿no? Kama Gayatri. De eso, de adelantarse, ¿no? Y conseguirlo. Yo lo he leído, Gurudeva cita ese lila, y volver a ponerlo a los pies de Radharani, y Radharani con la mirada que le da por el lila en ese momento, ahí es lo que veníamos mencionando, cómo es que pasa ese rapto en el que está Radharani en el lila hacia el seva de la Manjari, y cómo para ella es la vida entera para la Manjari. Esa misma experiencia de ser una Kinkari, por ejemplo, de adelantarse para el placer del lila en el lila y cumplir el lila y continuar, dejar que siga fluyendo ese lila, como menciona ahí, un río que llega al corazón y lo sacia por completo. No es ser Radharani, no es servir a Krishna como Radharani, no, es servir a Radharani también para el placer de Krishna. Que al final él es el océano del rasa. El océano del rasa le es casi que imposible experimentar la cúspide del rasa, o qué tan profundo es el rasa. Entonces él es el rasa. Es como entonces explica allí que el azúcar no puede probar qué tan dulce es. El azúcar no puede decir, uy, estoy tantico de dulce. No puede. Krishna no puede decir qué tan dulce es él. Él no puede probarlo. Él no lo sabe. No tiene idea. Pero se mira a un espejo en una viga de joyas y dice, Dios mío, soy muy... Dios mío, ¿no? Dios mío. No, él se mira y dice que soy muy hermoso. ¿Cómo carajos hago? Por ahí hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que no somos estos cuerpazos. Pero él se da cuenta que es un océano de néctar y de hermosura y de dulzura, y también ese deseo en disfrutar. Entonces en el azúcar nace el deseo de probar qué tan dulce es. Pues no, el azúcar no, surge en Krishna y tiene que cumplirlo.
tienen que cumplirlo. Ahora vamos a ver, porque queda allí como Goranga en un rapto divino por Radharani. Radharani lo llevó al Mahabab, ¿no? Él entra en el océano del Mahabab, no es ni siquiera Bab ni Prem, es después. En el cielo espiritual hay más niveles y Modan, etc. Krishna llega a un nivel en el que Radharani está como 2 puntos por arriba de él. Entonces Mahaprabhu es el que entra en ese océano y empieza a tener la experiencia de esas razas Mahabhava, del Baba, en el Radha-Dasyam. Mahabhav y Mahadanakya, cuando se vuelve loco. Mahadanakya, Mahabhav. Sí, como Krishna no podía contenerse, él solo podía contemplar. Ahora Mahaprabhu, contemplando, empieza a experimentar esos desenfreno o ese éxtasis. Y ahí vamos a quedar para el próximo capítulo, ¿no? Porque las manjaris están completamente satisfechas cuando ellos ven a Sri Yugal contento, Sri Yugal Sarkar, Yugal Kishori contentos. Ellas, su corazón está completamente satisfecho. Y asimismo, Sriman Mahaprabhu expresó esa satisfacción completamente, la misma que tiene la Manjari. En Manjari Bhav. Y se yaha kariya swadan anandita moraman netra karna yugma yudailo. Esta visión me ha dado gran placer a mi mente y mis ojos y oídos se han vuelto completamente satisfechos. Aparte del próximo capítulo. Bueno, ha sido un gusto. Creo que llevamos ya casi 2 horas. Faltan 15. Preguntas de pronto la madre Lina o la madre Amrita, que hemos tenido un poquito de gracia de verlas el día de hoy. Que en una gotica está todo el océano. Bueno, quedó abierto a comentarios. Están escondidas. No fue. No, pues, hermano, muchísimas gracias, que tenga buena noche, gracias por el servicio. Muchas gracias. Sí. Ya era de. Gracias, Yanina. Gracias. Vale, muchas gracias. A ustedes siempre. Muchas gracias. Ya, sí, Radhe. A ver. Antes de que cobrara los 20 euros. Terminan de dar el catá y tú cobras por los otros. Entonces se vanila y tú cobras los 20 euros. Ah, bueno, mis 20 euros ahora son míos. Pasa el sombrerito. Tremendo negocio. Me voy a ir antes de que me cobren. Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna